Amados hermanos, en cuanto el alma alza la mirada hacia el cielo profundo, una pregunta que ningún mortal puede eludir nos sale al encuentro. ¿Quién colgó las estrellas en el vacío? ¿Quién puso umbral a la luz y trazó frontera para las tinieblas? La inteligencia humana ha luchado por siglos para atravesar ese velo de misterio, pero hay realidades que, aunque se funden laboratorios y se escriban tomos enteros, el hombre no puede por sí mismo sondear, porque el origen de todas las cosas aconteció fuera del alcance de cualquier testigo, y no existe experimento que reproduzca el primer instante de toda la existencia. Cuando la causa última yace más allá del campo de la observación, la ciencia auténtica se vuelve humilde y el corazón humano, si se empecina, se refugia en conjeturas y especulaciones. De allí que se nos hable de una explosión primigenia, como si de la nada pudiera brotarlo todo. Pero, hermanos, hasta un niño comprende algo sencillo: la nada no puede engendrar nada. Si hubo un comienzo, necesariamente hubo una causa. Si hay orden, necesariamente hubo una voluntad que ordenó. Si existe conciencia que reflexiona, necesariamente hay un ser que trasciende la materia para otorgarnos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Pensamos, luego existimos, y porque existimos como personas con conciencia moral, nuestra causa no puede ser un accidente ciego. Esa causa no está en nosotros, tampoco en la materia que se desgasta, sino fuera de nosotros, por encima de nosotros. La Escritura ha llamado a esa causa con un nombre eterno: Dios. Y la siguiente pregunta queda alojada en nuestros labios: ¿de dónde venimos? Hay voces en la modernidad que dicen que todas las especies se transforman unas en otras, que de un mismo tronco vegetal, animal y humano han saltado de rama en rama como quien cruza una calle. Pero cuando seguimos la luz del conocimiento, vemos límites firmes en la creación. La genética, desde que se descifró la estructura de la molécula que porta la información de la vida, nos enseña que el manual de cada especie es singular y posee fronteras. La semilla del caballo no puede elevarse para convertirse en la naturaleza de la jirafa, y la semilla del perro no puede tener un puente para mezclarse con la esencia del gato. Las hibridaciones temerarias, si las hay, solo paren seres incompletos y estériles, como señal de la línea que el Creador trazó entre las especies. Asimismo, la biología no nos entrega un relato de ascenso indefinido. Al contrario, nuestro propio cuerpo, célula por célula, se desgasta cada día. La ley que gobierna el universo señala una tendencia al deterioro, no una escalera hacia arriba. El sol se consume, el metal se oxida, el organismo envejece, todo resbala hacia el desorden. Si es así, ¿cómo se atreve el hombre a pintar un cuadro donde de lo bajo y ciego brota por sí mismo conciencia moral y sed de eternidad? Si la pendiente de la creación es descendente, la cumbre queda atrás, en el acto donde la mano del Creador colocó al ser humano en la dignidad de su imagen. Y desde esa cumbre hemos descendido por la rebelión, no ascendido por accidente material. Algunos dirán:
Y los monumentos pétreos de las civilizaciones antiguas, esas pirámides imponentes, esas fábricas de piedra tan ceñidas que ni una hoja de cuchillo parece entrar, no son prueba de que el hombre progresa sin cesar. Hermanos, la arqueología más de una vez nos ha asombrado, no para que adoremos el intelecto humano, sino para que nos inclinemos humildes ante páginas de la historia que olvidamos. Cuando piedras que pesan como colinas fueron transportadas, cuando arquitectos sin máquinas modernas midieron los cielos con precisión, o admitimos que los antiguos poseían una sabiduría que ignoramos, o corremos a inventar relatos foráneos para llenar el vacío. Pero la Biblia abre otra puerta. La historia conoció gigantes, seres humanos descomunales, fruto de mezclas ilícitas, que sembraron una especie de hibridación y de violencia. Esas huellas, aunque soterradas o distorsionadas, nos recuerdan que una batalla invisible ha estado y está sucediendo alrededor de la humanidad. Luego se alza una cuestión más honda, no solo sobre el origen, sino sobre el destino, que hay más allá del último aliento. Algunos narran visiones, otros hablan de túneles de luz. Los escuchamos con empatía, porque hay horas en que el alma parece desprenderse del cuerpo y uno ve lo que el ojo común no ve. Pero la Escritura nos enseña algo más decisivo que las sensaciones. La fe. Se ha dicho en la primera carta de Pedro que amamos a Jesucristo sin haberlo visto, y precisamente porque no apoyamos la vida en la visión, aprendemos a vivir apoyados en la confianza. El cuerpo puede estar tendido sobre una mesa de operación, la conciencia puede sentirse suspendida, pero la vida verdadera pertenece al espíritu. Cuando se corta el lazo invisible que une el alma al cuerpo, cuando el espíritu se separa y se abren dos sendas, o la luz del cielo o el abismo de la lejanía eterna, allí acontece la muerte en su sentido más profundo. El cuerpo sin el espíritu está muerto, así lo afirma la palabra. Por eso, al hablar del alma, no nombramos una ilusión nebulosa, sino el centro de la mente, de la voluntad y de los afectos. El ser humano es un compuesto misterioso. El espíritu nos orienta hacia el Creador. El alma nos capacita para amar y elegir. Y el cuerpo es templo donde ambos se manifiestan en el mundo desde que la humanidad se apartó de Dios. El espíritu fue herido y generaciones han vivido como portando un vacío que nada creado puede colmar. Por eso, las experiencias fuera del cuerpo, los sueños de ingravidez, aunque reales en el plano fenomenológico, no pueden erigirse en criterio último de la verdad. El criterio es la revelación del que hizo nuestra alma y fijó el destino de nuestra vida. Entonces, alguien pregunta, ¿hay vida fuera de la tierra? ¿No prueba la inmensidad del universo que no estamos solos? Hermanos, el universo no fue creado como un desierto sin sentido, sino como una gran casa con muchas estancias. La Escritura habla de cielos, la atmósfera que respiramos como el patio delantero del mundo, el espacio sideral como el patio trasero, y luego una estancia más alta donde la gloria de Dios resplandece. Entre estos ámbitos se extiende una oscuridad espesa como terciopelo, un velo entre la gloria y la tierra,
Al hombre se le confió administrar la tierra, cuidar los mares, cultivar los campos, pero no se le dio autoridad para enseñorearse de los dominios que los ángeles custodian. Toda ambición de conquistar el universo, si se separa de la voluntad del Creador, solo infla el orgullo frágil del ser humano. Así, regresamos al centro, ¿qué es la verdad? Hay quien dice, mi verdad es esta. Tu verdad es aquella. Siempre que no me estorbes, tengo derecho a nombrarlo todo a mi antojo. Pero si la verdad es mero sentimiento privado, el lenguaje se fractura, la sociedad se trastoca, la ley se torna arcilla blanda bajo los dedos del poderoso, si se puede llamar luz a las tinieblas, varón a la mujer y mujer al varón, matrimonio a cualquier emparejamiento caprichoso. ¿Qué quedará que no pueda redefinirse? No, hermanos, la verdad no es un camaleón que cambia de color con el muro de nuestros estados de ánimo. La verdad es lo que corresponde con la realidad como Dios la ve y la establece. Si Él ha hablado, eso es roca. Si Él ha creado, ese orden es la carta magna de la verdadera libertad humana. Por eso, no despreciamos la ciencia. Al contrario, amamos el conocimiento verdadero, porque toda verdad es de Dios. Pero debemos distinguir, la ciencia describe cómo funcionan las cosas. La Escritura revela por qué existen y hacia dónde se dirigen. Cuando la ciencia es humilde, se vuelve amiga de la fe. Cuando el hombre es soberbio, convierte la ciencia en ídolo y le exige respuestas que solo el cielo puede dar. Allí la conjetura se disfraza de certeza. La suposición se vuelve dogma y el polvo de la mentira cubre el espejo de la época. Hermanos, entre tantas voces, Dios nos llama a las sendas antiguas. Pregunten por el buen camino y anden por él. Examinemos nuestra vida. ¿Dónde hemos puesto la esperanza? ¿Qué llamamos verdad? ¿A qué Señor servimos? Porque un día, cuando se corte el cordón que une el alma y el cuerpo, todas las excusas caerán y solo quedará una realidad: ¿a quién pertenecemos? Ahora, mientras hay aliento, se nos invita a volver al que nos tejió en el vientre, al que tendió un puente entre cielo y tierra con la cruz de su Hijo. Entreguemos la mente para que su palabra la ilumine. Entreguemos el corazón para que su verdad lo modele. Entreguemos la voluntad para que su querer la conduzca. Vivimos en un mundo que cambia el blanco por el negro, donde revelaciones extrañas brotan como hongos tras la lluvia, donde historias extraordinarias seducen almas sedientas de lo misterioso. Pero Dios no nos convoca a una penumbra ambigua, sino a una luz cristalina. Él no niega que existan fenómenos singulares, pero nos enseña a discernir. Lo que viene de Él conduce a santidad, a amor y a verdad. Lo que no viene de Él, aunque brille, termina en orgullo, confusión y esclavitud. Hagamos de su palabra la medida, de la cruz la brújula, del Espíritu Santo la fuerza, y finalmente recibamos esta invitación: desechemos el relativismo en nuestra mente, restauremos el honor de la verdad en nuestro estilo de vida y doblemos la rodilla ante aquel que llamó a la existencia lo que no existía.
Desde ahí, todas las preguntas del comienzo y del final hayan respuesta. ¿Quién creó el universo? Dios. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Venimos de sus manos y solo hay paz cuando volvemos a Él. ¿Cómo vivir en medio de una generación confundida? Poniéndonos de pie sobre su palabra como sobre roca, para que, aunque la tormenta arrecie, nuestra casa no caiga. Y entonces irrumpe la pregunta candente en medio del ruido de la época: si cada quien posee su verdad, ¿queda aún una verdad que se eleve sobre todas, a la cual podamos aferrarnos para vivir, para amar, para morir con dignidad? Si no existe una verdad absoluta, toda definición se convierte en lodo bajo el talón del poder. Cuando alguien dice: para mí, eso es correcto, para ti, es distinto, en ese instante se abren de par en par las puertas del caos. Porque si no hay un patrón que trascienda la opinión privada, ¿quién nos enseñará a distinguir el bien del mal? ¿Quién formará la conciencia? ¿Quién defenderá al débil del fuerte? Hermanos, cuando una persona proclama: no hay Dios, esa frase no cae al vacío, regresa como un eco a su propia alma. Si no hay Dios, ¿quién es la autoridad última? Nadie. Y entonces el hombre se sienta en un trono que no le corresponde, se hace legislador, juez y verdugo de su propia conciencia. Pero cuando yo me pongo a mí mismo como norma, al mismo tiempo disuelvo toda norma, y al final desaparece la frontera entre luz y tinieblas, entre bien y mal. ¿De dónde brotarán entonces las leyes morales? De los sentimientos. Los sentimientos cambian como las nubes de la mayoría. Multitudes enteras aplaudieron tiranos del poder. El poder no engendra, ¿verdad? Solo impone silencio. Yo recorrí ese camino, abracé por un tiempo el dogma del ateísmo, me embriagué con la épica de la revolución, creí ingenuamente que el ser humano, solo reestructurando la sociedad, se salvaría. Memoricé consignas, tragué programas grandilocuentes sobre historia y progreso, pero no hallé paz. Porque, amados, ningún esquema político sana la fisura del alma. Cualquier peldaño de poder, por alto que parezca, solo nos acerca al vacío sin fondo, un vacío que solo Dios puede llenar. Muchos me dicen: los libros sobran, las religiones son innumerables. Toma uno, elige un maestro, una senda. Muy bien, pongamos todo sobre la mesa y coloquemos al lado la Biblia, no para imponer caprichos, sino para comparar a la luz de la historia, de la profecía, de la revelación personal de Dios. Confrontemos las respuestas sobre el origen del hombre, el propósito de la vida, la naturaleza del mal, la salida del pecado y el destino de la historia. Grandes obras ofrecen sabios consejos, varios credos proponen escalones éticos, pero la Biblia nos da lo que ningún otro libro se atreve a prometer. Una persona que dice en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No uno de los caminos, sino el camino, no una verdad,
sino la verdad. No un método de vivir, sino la vida. Si tal declaración existe, toda otra filosofía queda a lo sumo como dedo que señala a lo lejos. Aquí, en cambio, la luz misma ha venido y ha pronunciado su nombre. Y aún así, el corazón humano insiste: ¿quién soy? ¿Para qué nací? Uno corre tras la fama, otro acumula dinero como si almacenara paz, otro escala títulos como amuletos contra el vacío, y cuando alcanzan la meta trazada por la codicia, descubren un desierto dentro. La historia está colmada de hombres y mujeres que creyeron tenerlo todo y de pronto cayeron frente a una soledad inexplicable. ¿Por qué? Porque, como dijo el rey Salomón, Dios puso la eternidad en el corazón humano. Fuimos creados para Él. Por eso todas las glorias de camino, como la flor del campo, por la mañana florecen, por la tarde se marchitan y el vacío permanece, exigiendo un amor más fuerte que la muerte. ¿Cómo tocar entonces esa verdad imperecedera? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús habla de un consolador, un abogado, uno que se pone a nuestro lado para estar con nosotros para siempre. El Espíritu de la verdad. No viene a aprovecharse ni a oprimir, sino a conducirnos en la luz. Mientras Jesús estuvo con los discípulos, los guió día tras día, comió con ellos, durmió con ellos, los instruyó y corrigió. Luego dijo: me voy, pero no quedarán huérfanos. El Padre enviará al Espíritu Santo. Y desde Pentecostés, lo que acontece en el creyente no es una religión embutida de ritos, es una presencia que transforma la raíz. Recuerdo la hora en que Él tocó una mente programada por los sistemas de la época. La mente humana es como una memoria llena de ruido, filosofías a medias, prejuicios heredados, razonamientos orgullosos, temores soterrados. El Espíritu entra, no con mazo para romper, sino como quien pela una cebolla con paciencia. Hoy una capa, mañana otra, va retirando los datos corruptos, las lógicas falsas. Entonces la inteligencia se renueva y comenzamos a pensar cómo piensa el Cristo. Reaprendemos la mirada sobre el matrimonio. Aprendemos a amar a los hijos, a trabajar con limpieza, a usar los bienes como administradores y no como dueños. Aprendemos la dulzura en lugar del martillo, la humildad en lugar de la vanagloria, la compasión en lugar del juicio. Este es el milagro de una mente recreada. Alguien dirá: ¿y la evidencia? En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús asegura que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad. No guía con látigo, sino con una voz suave en la conciencia, con lucidez en decisiones grises, con fuerza para decir no a lo malo y valentía para decir sí a lo bueno, aunque cueste. No enseña por capricho, no se inclina ante modas, nos recuerda lo que Jesús dijo y nos muestra lo que vendrá. Así,
El discípulo no persigue rumores, escucha un llamado y por eso permanece firme en medio del torbellino. Pero, ¿cómo puede un pecador acercarse a la verdad santa? Aquí late el corazón del Evangelio. No por méritos, sino por gracia. Muchos creen que deben limpiarse antes de venir a Dios. Intentan ordenar su vida, cortar viejos hábitos y prometen buscar al Señor cuando estén mejor. La Biblia proclama lo contrario. Ven tal como estás. Trae contigo el barro y las lágrimas. Agárrate de la cruz como náufrago al único salvavidas. Porque no nos limpiamos para ser amados. Es el amor derramado sobre nosotros el que nos limpia. El ladrón al lado del Salvador no tenía currículo moral. Sin embargo, un ruego humilde: acuérdate de mí. Recibió una promesa de paraíso. ¿Qué cambió la sentencia en un instante? El poder de la gracia, la fuerza de la sangre. Por eso, cualesquiera sean nuestros pasados, rencores, adicciones, traiciones, abortos, inmoralidades, odios, violencias, el Evangelio nos llama por nombre, uno a uno. Vuelve. Nadie está tan sucio que esa sangre no pueda lavar. Nadie tan perdido que ese brazo no pueda alcanzar. Son los que se consideran bastante buenos quienes tropiezan con la gracia porque creen no necesitar médico. Mas quien se atreve a mirar hondo su alma oye el gemido de una enfermedad que ningún fármaco terreno cura y entiende por qué la cruz es el único remedio. Desde aquí comienza otra vida. No vivir por la inercia natural, sino aprender a vivir por el Espíritu. Y la Escritura lo expone con claridad en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Las profundidades de Dios. ¿Quién puede escudriñarlas sino el Espíritu de Dios? Puedes acumular grados, llenar bibliotecas, escribir tesis extensas, pero si el Espíritu no alumbra, la mente apenas sobrevuela la superficie. Cuando Él toca, las páginas que parecían cerradas se abren como la aurora, los nudos se desatan, los miedos sin causa se evaporan como neblina al sol. No solo comunica conocimiento, concede conocimiento que salva, conocer a Dios y conocerse a uno mismo a la luz de Dios. Así que no temas rendir tu vida. La verdad no viene para condenar y aplastar, sino para liberar. Hemos sido programados por los softwares de la cultura, la política, los medios, que entumecen la mente y confunden la conciencia. Deja que el Espíritu retire esas capas, la de la soberbia, la del rencor, la de la lujuria, la del cálculo. Cada día una, hasta que el corazón se ablande ante el bien, los ojos vean a los suyos, no como objetos a controlar, sino como dones que amar, y las manos trabajen ya no por el yo, sino por el reino de Dios. Entonces comprenderemos que la verdad no es un paquete de conceptos, es una relación. Veremos por qué el creyente puede permanecer en un mundo que relativiza todo sin volverse un fanático insensible, porque ha encontrado a una persona. No golpea con martillos, persuade con amor, no vence con odio,
combate con la cruz, no gobierna con astucia, sirve con la verdad, donde esa verdad se vive. Allí la familia sana, la conciencia se reconstruye, la sociedad se reencausa, la historia cambia de rumbo. Amados, si el corazón ha naufragado entre olas de incertidumbre, escuchen esta voz suave: vuelvan a la verdad. Miren a Jesús, que extendió sus brazos en la cruz para decir a la humanidad que Él es el único camino sobre el abismo, la única verdad que el tiempo no erosiona, la única vida más fuerte que la muerte. Abrid el alma al Espíritu Consolador, para que entre en el cuarto más secreto, sacuda las telarañas, encienda la lámpara del entendimiento y conduzca paso a paso por la senda santa. Romped las cadenas del ayer, engaño, codicia, lujuria, odio, y recibid una vida nueva, donde cada elección refleja la luz del Señor al que amamos. Porque al final, cuando se cierre el telón y suene el llamado eterno, no nos preguntarán cuántos honores acumulaste, cuánta riqueza juntaste, qué tan lejos llegó tu nombre, sino cómo amaste la verdad, cómo permitiste que la verdad te libertara. Este es el tiempo oportuno. Este es el día de salvación. Responde: levántate, regresa y vive como el hijo que ha encontrado al Padre. Amados hermanos, cuando la inteligencia humana despliega sobre la mesa todas las escuelas, oímos un coro de definiciones acerca del hombre. Unos afirman que la raíz de la conducta está en la sexualidad infantil. Otros aseguran que la clave es la lucha de clases. Algunos lo reducen a un defecto trágico del alma. Otros lo descargan todo sobre la genética. Pero la Escritura formula una pregunta que atraviesa todas las hipótesis. ¿Quién de los hombres conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esta pregunta actúa como un espejo. Nos obliga a dejar de mirar hacia afuera para volvernos hacia adentro, al lugar más hondo del ser. Y allí, en cuartos donde la filosofía y la política no alcanzan, el Espíritu Santo es quien ilumina. Por eso, cuando la humanidad proyecta sus temores en sistemas y consignas, el resultado suele ser la violencia recubierta de ideal. Se creyó que derribar una clase produciría un paraíso de igualdad. La historia respondió con cárceles repletas, con rostros exhaustos, haciendo fila por pan, con purgas sin sollozos. Se afirmó que la selección humana eliminaría defectos, y esa idea abrió la puerta a mataderos sofisticados, vestidos de ciencia. Se proclamó que, sin Dios, el hombre levantaría el paraíso terrenal, y el desenlace fue un desierto interior y una maldad feroz. Cuando se llama bien al mal y mal al bien, entonces la brújula moral ha sido quebrada. De ahí que el mundo esté saturado de ruido, canales de mentira, maestros nebulosos, profecías que fijan fechas que Dios no ha dicho. El corazón tironeado por miedo y curiosidad cae en tensión, insomnio, temblor ante lo que no ha llegado. Pero Jesús
pronunció una palabra suave. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz no es una calma frágil de días sin sobresaltos. Es un señorío que gobierna, un brazo que abraza al corazón, una garantía de que en medio de la tormenta hay uno dentro de la barca. Nos invita a entrar en el aposento, a doblar la rodilla y decir: Padre, te necesito. Y como Padre bueno, no entrega una serpiente cuando pedimos pan, no da una piedra cuando pedimos pescado, se da a sí mismo. Sin embargo, en vez de buscar al Creador, solemos buscar muletas momentáneas, un padrinazgo de poder, un consejo apresurado, una receta de sedantes. Aquí no despreciamos las artes de sanar. La medicina tiene su lugar. La psicología posee límites nobles. Pero si nos detenemos en estas herramientas y creemos que tocan la raíz, será como cambiar la cerradura sin reparar los cimientos. Si el mecánico fiel dice: lleva el auto a su propia marca, ¿lo entendemos? Entonces, ¿por qué con el alma la llevamos a cualquier parte? Menos a aquel que la hizo. Dios es el Creador. Solo en Él está el plano original de nuestra vida. Él conoce las fisuras ocultas, los cables en cortocircuito, las piezas gastadas, y solo su mano puede restaurar el interior. La Biblia añade algo que nos estremece: nadie conoce lo de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso, quien vive con el espíritu del mundo queda fuera. Escucha la verdad y le parece insensatez. Mira la cruz y la juzga fracaso. Contempla el amor que se entrega y lo llama debilidad. Ese es el hombre natural, el que aún no ha dado lugar a la morada del Espíritu para él. El Evangelio suena como lengua extranjera. Cada sílaba carece de sentido. Concluye que ahí no hay nada, cuando en realidad necesita nacer de nuevo para tener oídos nuevos. Aquí, cualquier filósofo ateo termina ante una paradoja: la violencia no cura la violencia, el odio no cura el odio. Algunos se burlaron de Jesús por sufrir la cruz, porque en su lógica el poder solo tiene una forma, la espada, pero la cruz es lo contrario de todo poder despótico. Es el lugar donde el amor carga la violencia y la absorbe en sí mismo. Mata la lanza con su propia muerte. La cruz no somete por coacción, conquista por misericordia. No aplasta al enemigo, rompe las cadenas dentro de él. Toda revolución que pretende cambiar el mundo sin cambiar el corazón repite la tragedia. Cambia el nombre del caudillo, mantiene intacto el ego, cambia el color de la bandera, conserva la tiranía. Solo el Evangelio realiza lo que ninguna tempestad política pudo hacer: volver a nacer a un ser humano. Por eso entendemos que Dios no nos entregó solo un código, nos dio al Espíritu Santo para escribir la ley en el corazón. La ley afuera puede ser burlada, la ley dentro se vuelve deseo. El Espíritu nos enseña a traducir las historias sencillas de la Escritura: semilla, tierra, espinos, piedras.
en brasas que encienden. Todo campesino entiende la siembra, pero solo quien tiene al Espíritu descubre el secreto. La semilla es la palabra, la tierra es el corazón, el sembrador es el Salvador, y las aves, los espinos, las piedras son fuerzas invisibles al acecho. Cuando el sol de justicia amanece en el alma, las parábolas se vuelven espejo. Y vemos por qué la palabra no echa raíz. Por superficialidad, por ambición, por ansiedad, por placeres. Entonces, por gracia. La tierra se deja arar para oír la voz. Hay que silenciar los ruidos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Este es un llamado a la intimidad. Cada día, incontables voces exigen que subamos a su barco. El miedo de la masa, la invitación de la codicia, la coartada de la lujuria, la burla del escepticismo. Sin una voz mayor, todas nos arrastran al vértigo. Por eso, no permitas que el alma sea llevada por corrientes de información apresurada. Regresa al libro. Deja que el pensamiento de Dios reestructure el sistema operativo de tu mente. Lee despacio, ora despacio, obedece con paso firme y verás, día tras día, que caen las vendas, que el oído distingue el susurro del Espíritu, que los pies recuperan el compás de la paz. Alguien pregunta, ¿cómo cruzo el umbral? ¿Cómo paso de hombre natural a hombre espiritual? El Evangelio responde con una sencillez que conmueve. Ven a la cruz, no a una organización, no a una denominación, no a un club de ética. Ven a una persona, Jesucristo, el que murió y resucitó. Él no te exige currículum, no pide medallas, no te manda a asearte antes. Ven como estás. Di la verdad de tu vida sin miedo al desprecio. Abre el corazón a la gracia, palabra que muchas religiones esquivan, porque la gracia desmantela el orgullo. Declara, somos salvos, no por obras, sino por misericordia. Y cuando la recibes, no te vuelves licencioso. El corazón se ablanda para amar el bien y aborrecer el mal. Recuerdo el diálogo que me despertó. O Jesús es el embustero más grande de la historia, o es exactamente quien dijo ser, el Hijo de Dios. No hay terreno neutral. Colocarlo junto a maestros morales es una cortesía para negarlo. Ellos señalan un camino. Él dice, yo soy el camino. Ellos apuntan a la verdad. Él declara, yo soy la verdad. Ellos proponen un estilo de vida. Él proclama, yo soy la vida. O delira, o se manifiesta, y si se manifiesta, a la vida no le queda sino abrir la puerta. No esperes la emoción perfecta. No aguardes a que se calmen las olas. Haz lo que tu corazón ha oído por tanto tiempo. Inclínate ante la cruz. Si eres madre y llevas años llorando por tus hijos, pon el nombre de cada uno a los pies del madero. Si eres padre oprimido por deudas, sube a tu altar de oración cada factura. Si eres joven desgarrado por tentaciones, entrega el teléfono, esa puerta hacia la sombra.
para que el Espíritu ponga un filtro en el alma antes que tú pongas un filtro en la pantalla. Si eres anciano y te sientes solo, recuérdale a tu alma que hay uno que nunca te abandona. Y aquí está el milagro cotidiano. Cuando el Espíritu habita, no solo contesta preguntas, entrena la conciencia. Nos enseña a llamar a las cosas por su nombre. Pecado es pecado, gracia es gracia, santidad es santidad. Mentira es mentira. Reconstruye la brújula interior para que la aguja no gire hacia los señuelos, sino hacia el norte verdadero que es Dios. Nos hace aborrecer el mal sin aborrecer al malvado, amar al pecador sin amar el pecado, luchar no con maldiciones sino con oración, edificar no con astucia sino con fidelidad. Así, la familia es sanada. El esposo deja la tiranía. La esposa deja de usar el llanto como arma. Los hijos dejan de ver a los padres como obstáculo. La comunidad es sanada. Los trabajos aprenden la integridad. Los mercados, la justicia, las escuelas, la humildad. La nación es sanada. En vez de odio, diálogo. En vez de miedo, esperanza. Hermanos, el precipicio delante de la humanidad es real. Guerras, violencia, ideologías, pobreza espiritual, sin sentido existencial. Pero en medio del abismo se alza una cruz como puente sobre la nada. El Evangelio de Jesús no promete una vida sin problemas, promete una vida sin desesperación. No promete ausencia de tormentas, promete a aquel que manda al viento, no promete ausencia de lágrimas, promete enjugar cada una tras generaciones enteras. Se oye la misma confesión desde celdas, trincheras y hogares sencillos. Cristo me basta. Por tanto, ahora es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Si sientes en tu interior un impulso tierno y firme, no lo apagues. Es la voz del Espíritu. Responde. Habla con Él como con un Padre amado. Permíteme acompañarte en esta oración. Señor mío y Dios mío, vuelvo a ti. He ido demasiado lejos y estoy cansado. Confieso mis pecados, mis decisiones torcidas, mis palabras que hirieron, mis obras manchadas. Creo que Jesucristo llevó mi culpa en la cruz y que al tercer día resucitó. Perdóname, lávame, hazme nacer de nuevo por tu Espíritu. Entra como mi Señor y mi Salvador, renueva mi mente, rehace mi corazón, endereza mis caminos. Desde hoy pertenezco a ti. Enséñame a amar tu palabra, tu iglesia. Y a las personas que pones a mi lado, úsame como instrumento de tu paz y de tu verdad. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.